Muy buenos días, amigas, amigos, hermanas, hermanos. Saludamos también a todas las personas de nuestra iglesia, de iglesias hermanas, y también a personas que nos ven desde otras ciudades y desde otros países. Somos la familia Lemacea. Yo soy Francisca, mi mamá Marité y mi papá Leonardo. Hermanos, hermanas, amigos y todos quienes nos ven, les damos la bienvenida. Son las 11:39 de la mañana de este domingo 2 de agosto y estamos transmitiendo en vivo este culto dominical para todos ustedes. A continuación, dejo con ustedes a la familia Guerrero Sepúlveda, quienes les saludarán y tendrán un momento de oración. Hola hermanos, buen día. Les damos la bienvenida a este culto de oración a nuestro Señor en este hermoso y nublado día que Dios nos da. Como dice Leo, somos la familia Guerrero Sepúlveda, mi papá Ramón, mi mamá Iris. Para quienes no me conocen, yo soy Felipe. Damos un saludo especial a las familias jóvenes con niños pequeños. Sabemos que están siendo unos momentos un poco difíciles de llevar. Sabemos que muchos niños pequeños están de vacaciones, estas vacaciones un poco distintas para algunos, pero esperamos que estén guiados por Dios, acompañados de Él, y les agradecemos que se puedan reunir con nosotros en este culto especial. En este momento los queremos invitar a tener la oración inicial, que como familia nos podemos tomar de las manos para tener este momento y nos acompañen en esta oración. Amado Señor, queremos agradecerte por este día que nos das, por la salud, por la vida, por el descanso de la noche. Amén. Señor, queremos entregarte toda nuestra adoración, nuestra alabanza a ti. Amén. En este momento, porque tú nos has cuidado, Señor, nos has protegido. Pero también te queremos pedir por este tiempo que estamos pasando, tiempo de epidemia, tiempo de pandemia, Señor, que tú puedas proteger a la humanidad. Amén. Y en especial, Señor, a tu iglesia. Queremos pedir por cada uno de nuestros hermanos, por nuestros pastores, Señor, amén, por entregar tu mensaje durante todo este tiempo. Sí. Y también podemos pedirte por nuestros familiares, que tú los bendigas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor. Así tú lo mereces todo. Amén. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Sí. Gracias, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 A continuación, queremos invitarle a que tengamos un tiempo de adoración, cánticos espirituales, dirigidos por el grupo Adora. Alabanza, elevaré.
contarles que hace un tiempo atrás el pastor Josué nos invitó junto a otros matrimonios a unirnos a un grupo de oración y de contención por un matrimonio amigo para orar por una situación específica. En ese momento nosotros invitamos a nuestra hija Francisca a formar parte de este grupo de oración. Ella no supo el motivo por el cual estábamos orando. Y a veces preguntaba si los tíos estaban enfermos. Pero un día nos encontramos con una tremenda sorpresa y gratitud al Señor y continuamos orando con mucha fe y esperanza por ellos. Les invito a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 10 al 13, que dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así es, amén. A continuación, queridos hermanos, les invitamos a participar de un momento muy especial y significativo. Obviamente puede ser en este minuto como prueba del amor de nuestro Señor hacia nosotros. Les invitamos a la presentación de una hermosa bebé muy querida por nosotros y seguramente también por ustedes. Hola queridas hermanas, hermanos, un abrazo muy grande en nombre del Señor. Aquí estamos en una ceremonia muy especial. Espero que con esta mascarilla ustedes puedan escucharme bien. Lo que quiero prestarles primeramente es el gozo y la alegría de estar en este hogar. Y estamos aquí en la familia de David y de Susana porque vamos a presentar esta preciosa bebé que tenemos aquí. Pero, ¿sabe? Yo llamaría, vamos a presentar un milagro. Entonces, la Biblia dice, dejad, como leyó bien la Francisca recién, ¿no? Y el testimonio que dieron también Leo con la Marité. Precioso testimonio. Entonces, chiquillos, gracias por recibirnos en su casa. Hoy día vamos a hacer la presentación, vamos a orar al Señor, pero cuéntenos ustedes, ¿cómo es eso del milagro? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder presentar a nuestra hijita, pero comentarles que nosotros para llegar a ser padres tuvimos un camino súper difícil en el cual nos sometimos a varios tratamientos, entre ellos tuvimos una pérdida, fue muy doloroso para nosotros, a lo mejor iba a ser una instancia en que íbamos a decaer y decidimos que no podía ser así, que nos teníamos que poner en las manos de Dios, que Él tenía un propósito para nuestra vida como matrimonio. Él ordenó nuestras vidas, nos bendijo con matrimonio, nos bendijo con trabajo y junto a toda una contención de la iglesia, nosotros pudimos seguir adelante con nuestro deseo de nuestro corazón. Y tuvimos que entender que nuestro deseo no iba a ser en nuestro tiempo, sino que iba a ser en el tiempo de Dios. Con eso nosotros aprendimos que la vida es un milagro, pero que también es un regalo de Dios. ¿Cierto? Amén. De verdad que para nosotros todo lo que nos involucra este milagro, este milagrito, ha sido también parte de una familia carnal, pero también una familia espiritual. Hemos tenido hermanos y amigos que nos han apoyado desde antes en sus oraciones. Quiero mencionar a Carlitos con Kerem, a Miguel con la Caro, al Dani con la Yeral, a la Marité con el Leo, la Fran que están ahí con nosotros, también al pastor Josué, que él nos está apoyando siempre en su oración, en su llamado. También a nuestro grupo de estudio bíblico, que también por años han estado con nosotros apoyándonos, han sido parte importante. Sin duda nuestra familia cercana, nuestros padres, nuestros
hermanos han estado cerca. Entonces nosotros tenemos claro de que este milagro que hoy ven aquí con nosotros, la Sofía Leonor, es parte de un conjunto de hermanos que están siempre apoyándonos hasta el día de hoy. Sabemos también que hay hermanos que están apoyándonos en forma anónima, que han estado orando por nosotros. Les agradecemos a todos, a quienes he nombrado y hay otros que no, por sus esfuerzos, sus tiempos que han tenido con nosotros. Y sobre todas las cosas, agradecemos a Dios, porque sabemos que de Él somos y dependemos de Él en todo momento. Así que ese es como nuestro testimonio, pastor. Amén. Amén. Qué bueno que podemos compartir ese testimonio, porque para Dios nada es imposible, así es. Y estamos aquí con ustedes, pero también queremos abrazar y acompañar a los familiares de ustedes que están conectados en el día de hoy, ¿no? La gracia de Dios. ¿Quiénes son algunos de los familiares que están conectados? Nuestros padres, hermanos y tíos. Tíos, papás, hermanos, Amigos. a todos ustedes un gran abrazo de los Viguera, de los Riquelme, especialmente porque estamos aquí por esta señorita y sus milagros de Dios. Todo es posible para Dios. Y no hay situación, por ejemplo, en este caso, eran muchos años de, vamos a decirlo de esa forma, suena feo, la esterilidad. Cuando te viene ese temor, nunca voy a poder ser papá, mamá. Pero Dios dice otra cosa. Tiene siempre la última palabra. Amén. Así que vamos a proceder ahora. Por razón de no dejar yo contacto aquí, no vamos a dejar el certificado, ¿ya? Pero lo vamos a entregar públicamente, lo vamos cuando ya estemos reintegrados, exactamente. Muy bien. Entonces ahora les quiero pedir a los papás que pongan sus manos. La Biblia dice que Jesús bendecía a los niños y ponía sus manos sobre ellos. Generalmente los pastores hacemos eso. Pero en este caso ahora estamos guardando distancia social, estamos ocupando resguardo sanitario, y entonces ahora les pido a los papás que hagan eso, bendigan a su hijita poniendo su mano sobre alguna parte de ella, y vamos a orar. Invito a toda la congregación a orar. Bondadoso Dios, nuestro Padre Celestial, cumpliendo tu palabra que dice que hagamos palabra de bendición los unos a los otros. Y especialmente porque Jesús puso su mano en los niños y los bendecía. Especialmente porque Jesús nos enseñó a dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos y de los que son como niños. Hoy venimos, Señor, como iglesia a este hogar, a pedir tu santa bendición por esta preciosa bebé que ha nacido en este periodo al inicio de la pandemia. Señor, bendice a la Sofía Leonor. Pon tu mano sobre ella, Señor. Que la gracia tuya, que la bendición, que tu protección de enfermedad, de salud, de accidente, de peligro, de mal, esté sobre ella. Rodéala, Señor, y ayúdala para que más adelante ella, al mirar este mismo testimonio visual, pueda creer en ti y pueda confiar su vida en Jesús. Te pedimos tu santa bendición por este hogar, por David, por Susana, por los familiares que están conectados. Que sea la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. 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 Como iglesia estamos agradecidos al Señor por darnos este testimonio, porque en realidad es el regalo de Dios. Amén. Y queremos saludar de nuevo a todos los hermanos y hermanas en el culto. Sigamos participando en el culto. ¿Qué continúa ahora, David? Sí, en este momento ahora vamos a dar paso al segundo periodo de alabanza, por lo tanto los invitamos a seguir conectados y adorando al Señor. Me mostraré de lo que obtendré, con todo dar.
Amados hermanos, qué alegría poder saludarles y poder decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Qué lindo es poder sentir el poder del Señor. Qué lindo es escuchar estos cánticos. Agradecemos al Grupo Adora, hermosos cánticos y el poder de tu amor. Ese poder que llegó a esta familia, a esta hermosa familia, a entregar a esa hijita hermosa, a esa hijita que en estos momentos está dando un poco que hacer, pero es un milagro de Dios. Amén. Tenemos la plena seguridad y aquí hay tres conceptos que se unen: la fe, la esperanza y el amor. Gracias, Señor, por tan grande bendición. Felicitaciones a los papis. Voy a invitarles a buscar en el libro de Mateo, capítulo 18, del 23 al 35, y doy lectura. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Amén. Ahora doy el pase a la familia Lemacea para que continúe el culto. Queridos hermanos, nuestra iglesia es una iglesia que ora, y por eso que queremos invitarles a que se unan a nosotros en oración todos los días a las 22 horas. También quiero invitarles en este minuto a inclinar sus rostros y para orar por nuestro pastor, Marcelo Late, quien nos traerá la palabra de Dios. Inclinemos su rostro, por favor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos sentar a nuestro pastor Marcelo Late, Señor, para que tú le bendigas, Señor, y puedas bendecir su mensaje, Señor. Te pido que puedas borrar cualquier espíritu, Señor, de distracción, Señor, y también que puedas abrir nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, y también dar fruto. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Es un gusto para mí también nuevamente compartir la palabra con ustedes en esta bonita mañana, ya tarde. Y agradecemos al Señor por todo lo que nos ha dado, porque Él ha estado con nosotros en medio de la dificultad. Él también nos ha cuidado y también Él nos llama
a seguir en sus caminos, a seguir unidos, a seguir en un mismo espíritu, a seguir orando y también trabajando para Él. Por supuesto, llevando esperanza a otros, llevando esperanza a las personas que lo necesitan. Y de eso hemos estado hablando. ¿Cómo podemos nosotros encarnar, vivir la gracia de Dios que Él nos ha entregado? La gracia de Dios en nuestras vidas, pero cómo nosotros también llevamos esta gracia a otras personas. Fíjense que la semana pasada hablábamos de eso también. ¿Cómo nos miramos nosotros con gracia? Cómo a veces nosotros somos muy juzgadores con nosotros mismos. Pero hoy día vamos a hablar de un tema un poquito más difícil también, que tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros mismos estamos desprovistos de gracia. Ese es el mensaje de hoy día en la mañana, de un siervo que está desprovisto de gracia. Fíjense que Pedro, en este momento, le hace una pregunta en el versículo 21 al Señor. Le hace la siguiente pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pensando que 7 veces ya era mucho. Pero fíjense que Jesús le responde de una forma bien interesante. Le dice, no, tú tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7. Y aquí hay un paralelo con el Antiguo Testamento nuevamente. Estos paralelos son tremendos porque nos enseñan cómo Jesús también va transformando nuestras vidas a través de eso y cómo también va interpretando las escrituras del Antiguo Testamento y llevándolas al día de hoy día para sus contemporáneos, pero también para nosotros. Y fíjense que refiere al capítulo 4, versículo 24 de Génesis, cuando se dice que Lamec iba a ser vengado 70 veces 7. Es la misma expresión, Lamec vengado. Y fíjense que aquí Jesús lo que dice, y esa es la vuelta que le da Jesús y lo transforma desde la venganza al perdón. Ya no es la venganza lo que es el centro, sino que precisamente en Cristo lo que importa es el perdón. Pero eso también implica llevar esta gracia a otro. Y claro, y aquí aparece un rey en esta historia que fue leída en Mateo 18, del 23 en adelante, y aparece un rey. Y dice, el reino de los cielos. El reino de los cielos es como esto. Y lo compara al reino de los cielos a un rey cualquiera. Recordemos que las parábolas hay que interpretarlas, no podemos irnos a todos los detalles de la parábola, no podemos interpretarlas todos los detalles, porque aquí lo que importa es la enseñanza también general que esta parábola nos comunica. Y este rey, por supuesto, tenía un siervo, probablemente quizá alguien que le cobraba los impuestos a él, y este siervo, en ese cobrarle impuestos, le debía mucho dinero. Dice, muchas monedas de oro, o sea, talentos. Y esos talentos, en la antigüedad, estamos hablando de mucho dinero. Algunos dicen que es una miriada, que es la cantidad que aparece en el texto griego. Una miriada significaría lo que más podemos contar en ese idioma, que en el griego podía haber sido unos 10.000 talentos. ¿Y cómo lo podemos comparar? Es en los impuestos que se cobraban en la época, que se podían cobrar inclusive en toda la región donde Jesús estaba, Galilea y los alrededores, alcanzaban alrededor de un 10% de esa suma. Para que se fijen, entonces el que estaba escuchando decía, pero ¿quién va a poder pagar eso? Es como si a mí a ustedes les dijeran, oye, ¿sabes que tú debes no 1 millón de pesos, ni 2 millones de pesos? Aunque eso podría ser mucho dinero para algunos, no sé. Sino que a ustedes les dijeran, ustedes deben 10.000 millones de pesos. Eso es distinto. ¿Quién de nosotros podría pagar esa cifra? Quizá a lo mejor un Estado o una empresa grande podría endeudarse en eso, pero ninguno de nosotros personalmente podría tener una deuda como esa.
Y nosotros diríamos, wow, eso no lo puedo pagar. De eso estamos hablando, de una cifra tan grande que es imposible pagarla con nuestro esfuerzo. No sé, alguien tendría que trabajar, yo estaba sacando la cuenta de cuánto más o menos tendría que trabajar alguien para poder pagar algo así, tendrían que ser como 2.800 años más o menos, o más inclusive. Entonces, estamos hablando de que eso es algo imposible. Y por supuesto Jesús quiere destacar eso. Una deuda que no podemos pagar. Y aún así, el siervo, ¿qué es lo que hace? Le ruega, versículo 26, le ruega, por favor, tenga paciencia conmigo. Paciencia, dice la versión NBI. Le rogó y le pagaré todo. Algo imposible, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace el Señor? En vez de esperar para pagarle, que Él le pagara todo, responde con gracia. Y el rey dice, el Señor se compadeció de su siervo, pero lo que hizo fue perdonarle la deuda y lo dejó en libertad. Eso es muy importante, como el Señor, en este caso este rey, que obviamente Jesús está hablando de Dios, perdona una deuda grandísima, nos perdona a nosotros una deuda que no podríamos nosotros pagar. Pero ¿qué es lo que pasa en la escena siguiente? Ahora hay una persona que a ese siervo le debía dinero, pero monedas de plata. O sea, le debía denarios, 100 denarios. Y, por supuesto, alguien podría decir, ¿y cómo? ¿Cuánto es lo que significa eso en dinero? Bueno, puede ser una suma alta en dinero, pero aún así que es pagable. Y esa persona le rogó de la misma manera en el versículo 29, fíjense, tenga paciencia conmigo, le rogó y lo pagaré. Hizo lo mismo, la otra persona, pero ahora con él. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Pero él, y aquí esto es lo terrible de la enseñanza de Jesús en este pasaje, pero él se negó. Él no actuó de la misma forma que habían actuado con él. Y eso es la enseñanza de Jesús en este momento. ¿Cómo nosotros también podemos actuar con gracia? Siendo que nosotros hemos recibido esa gracia. Por supuesto, los demás compañeros, los demás siervos que lo vieron, le fueron a contar al rey. ¿Y el rey qué es lo que hizo? Le dice, versículo 32, te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste, ¿eh? Pero tú no hiciste lo mismo. Y le pregunta, y esta es la pregunta también que Jesús nos puede hacer hoy día en la mañana a nosotros. ¿No debías tú también haberte compadecido de él, de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? O sea, tomarme como ejemplo. O sea, nosotros tomar como ejemplo a Dios, a Jesús, y hacer exactamente lo mismo. Y fíjense que termina esto diciendo que él lo entregó a los carceleros. Alguien podría decir, pero parece que la respuesta en este caso del Señor, del Rey, fue un poquito fuerte. Pero esto también nos enseña que Dios efectivamente tiene mucha paciencia con nosotros, mucha gracia con nosotros. Pero también esa gracia en algún momento se acaba. Tiene límites. Y por supuesto los límites son, en este caso, cuando nosotros no encarnamos eso mismo que el Señor hace por nosotros. Y que tiene que ver también con lo que, con todo lo que es nuestra vida. Quizás una vida apartada de la gracia de Dios, una vida que no quiere recibir la gracia de Dios y que tampoco la comparte con otros. Y ese también es el límite de la gracia de Dios cuando nosotros en el fondo le rechazamos a Él. Porque rechazar el compartir la gracia es en el fondo rechazar a Dios. ¿Y qué podemos aprender? Voy a darle 3 puntos al menos desde una perspectiva bien pastoral. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Primero, nosotros tenemos
que cambiar completamente nuestra forma de ver la realidad. Este pasaje nos enseña, y el Evangelio completo, a ver la realidad de una forma completamente distinta. Cambia nuestra cosmovisión, el Evangelio. Cambia nuestra lógica. A través del Espíritu cambia nuestro carácter. Cambia la forma en que nosotros nos relacionamos, no solo con Dios, sino con los demás, con la sociedad. Entonces, por lo tanto, tenemos que a través de esa gracia de Dios ser transformados por el Señor. Y eso significa permanecer en Él, significa permanecer en su palabra, significa permanecer en el cuerpo, significa, por supuesto, permanecer en las disciplinas espirituales, en la oración, pero no solo eso, sino que en la vida cotidiana, cómo nosotros vivimos esa gracia. Pero también, al mismo tiempo, significa recibir ese perdón. Segundo punto. Yo me preguntaba si ustedes acaso, y por supuesto yo, nos sentimos realmente perdonados por Dios. Que nosotros teníamos una deuda tan grande con Él, que Él, a pesar de eso, nos perdona en Cristo. El estar apartado de Dios. A lo mejor alguno podrá decir que el Señor, ¿qué me ha perdonado a mí? Y yo soy tan bueno. Entonces, el Señor no hay nada que me pueda perdonar, a lo mejor no es tan grande, entonces por lo tanto yo no es tanto lo que tengo que dar. En el capítulo 7 de Lucas hay una mujer pecadora que derrama un frasco de perfume carísimo también en Jesús y lo unge. Limpia sus pies con sus cabellos. Y al final de ese pasaje, Jesús le dice, es que ella ama tanto porque mucho se le ha perdonado. Entonces, al que poco se le perdona, poco ama. El que poco se le perdona, poco ama. Entonces, claro, obviamente nosotros sabemos que no hay ni una persona buena. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no es cierto? Que cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos y tomamos conciencia de nosotros, estamos apartados de Dios y tenemos que reconocer esa condición. Entonces, por lo tanto, el Señor nos da una gracia tremenda, sea como sea nuestra vida. Entonces, si nosotros entendemos que Dios ha pagado una deuda mucho más grande de la que nosotros inclusivamente podríamos pagar, claro, el resultado es la gracia también, y es el amor con otro. Entonces, la pregunta en ese segundo punto que quería dejarles es, ¿realmente sientes que el Señor te ha perdonado a ti una gran deuda? Esa yo creo que es una autoevaluación que nosotros tenemos que hacer también. No con el afán de hacerte sentir culpable, sino con el afán de ser realista y también de ver cómo ha funcionado primero que todo la gracia de Dios en tu vida. Y tercer punto, y esto es lo importante también que nos deja esta enseñanza, compartir esa gracia que hemos recibido después de haber cambiado nuestra visión de mundo, punto 1, después de saberme perdonado por Dios, de que Él ha pagado la deuda mía, punto 2, y finalmente compartir esa gracia, pero compartirla en lo cotidiano, compartirla día a día. Por ejemplo, ¿qué significa compartir esa gracia en la familia? Pregúntense ustedes, compartirlo con mi esposa, con mi esposo, o con mi papá, mi mamá, o con los hijos, o con los abuelos, o los abuelos con los nietos, y así sucesivamente. ¿Qué significa compartir esa gracia de Dios entre nosotros? ¿Qué pasa con esa gracia también con los demás? Me refiero a mis compañeros de trabajo, los vecinos, las personas que están sufriendo. 70 veces 7, ¿no es cierto? 70 veces 7. O sea,
algo mucho más allá de lo que humanamente podríamos hacer. Y aún así, ser generosos, compartir y extender gracia. Finalmente, este es el punto, lo que nos transforma es la gracia de Dios. Eso es lo que nos transforma nuestro carácter y eso es lo que podemos llevar a otros en lo cotidiano, ¿no es cierto? A veces el lugar donde más somos duros es la familia, ¿no? Porque ahí es el lugar donde me tienen que aguantar. Ya se pierde incluso hasta el pudor muchas veces en la familia. Algunos dicen, bueno, si quieren conocerme bien, pregúntenle a mi señora o a mi esposo. Entonces ahí se sabe, digamos, realmente cómo soy yo. Pero ese es el lugar a lo mejor donde más tenemos que extender la gracia de Dios, la que Él ha tenido conmigo. Hoy día en la mañana se estudiaba este pasaje en la escuela dominical y se hacían también preguntas con respecto, bueno, pero eso tiene límite. La gracia de Dios no tiene límites en ese sentido, pero obviamente cuando nosotros actuamos mal eso tiene consecuencias. Entonces hay cosas que tienen que ver con el pecado o con hacer cosas en contra de los demás, que eso obviamente tiene que ser confrontado en algún momento. Eso tiene que tener también muchas veces una forma de no tapar las cosas, sino al contrario, que salgan a la luz. Pero aún así, nosotros extendemos gracia, nosotros extendemos perdón. Y finalmente, con esto quiero terminar. Esto significa un proceso. Yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor podrán sentir que esto no es fácil. Por supuesto que no es fácil, para ninguno de nosotros muchas veces es fácil extender siempre gracia. Pero es el Espíritu de Dios el que nos insta, nos motiva a hacer esa transformación y al compartir esa gracia. Es un proceso de crecimiento. Quería terminar con esa nota también de esperanza para ustedes, en el sentido de que a lo mejor, si no han extendido esa gracia con los demás, es un proceso de crecimiento que tienen que llevarlo a cabo. Porque tienen que crecer en esto. No podemos convertirnos en personas que juzgan a otros, que juzgan a otros, que juzgan a otros, que siempre el problema son los demás, nunca soy yo, ¿no es cierto? Entonces, si uno siempre le está echando la culpa o al camino, o a las circunstancias, o a los demás, entonces hay algo que hay que revisar también. Pero esa transformación, insisto, se produce cuando nosotros tenemos realmente conciencia de la gracia que Dios nos ha extendido a nosotros. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de esa gracia, a través del Espíritu, por supuesto, en Cristo, podemos extender esa gracia a los demás. Eso también un poco nos ayuda a entender cuáles son los desafíos para nosotros como cristianos. No andar con la guillotina, sino al contrario, que sea la gracia del Señor la que nos guíe y gobierne nuestra vida. Ese ha sido el tema de hoy. El Señor les bendiga y que podamos nosotros como discípulos del Señor vivir esa gracia y extenderla como iglesia a las demás personas, a la sociedad también y por supuesto a las personas que viven alrededor de nosotros. El Señor nos bendiga. Vamos a tener una última alabanza con el grupo Adora y después volvemos a la despedida final. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te
Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Amén. Amén. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, de tu entrada y salida, En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Agradecemos al Señor por este culto, agradecemos por haber también compartido unidos, ¿no es cierto?, este servicio de adoración al Señor, unidos en un solo espíritu, unidos en una sola fe en el Señor Jesucristo. Así que, por favor, a aquellos que nos visitan, el Señor les bendiga, a aquellos que nos están viendo, el Señor les bendiga. Si no, ustedes no se han comprometido con el Señor, también comprométanse con Él. El Señor no los defraudará con esa gracia inmensa que Él tiene para con nosotros. Le voy a dar la palabra a cada una de las familias que nos han acompañado para que se despidan, y si quieren tener alguna palabra breve de reacción también al mensaje, también lo puedan hacer, si no, simplemente una despedida. David y Susana, a ver, comencemos por ahí. Sin duda agradecemos a Dios por todo lo que nos ha entregado. Nuestro milagrito se quedó dormida. Así que damos gracias a Dios. Sin duda su palabra también hoy nos llama y nos enseña que debemos ser como Jesús. Que de alguna forma nos dice que tenemos que tener esa capacidad de perdonar. Pero más aún cuánto Jesús nos ha perdonado a nosotros. Así que agradecemos a Dios por esta palabra y les damos las gracias. Bueno, estuvo el pastor José con nosotros por esta ceremonia, y gracias también nuevamente a todos quienes nos acompañaron, nuestra familia, amigos, en esta ceremonia importante para nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora Leo y Marité y la Francisca que están ahí, si quieren despedir o decir alguna palabra final. Dar gracias primeramente infinitas al Señor, que siempre nos mira con sus ojos de amor. Decirles a ustedes, hermanos y amigos, que les extrañamos mucho, que esperamos que pronto pase esto para poder vernos, abrazarnos y también compartir juntos de la comunión en nuestra hermosa comunidad de fe, que es la Primera Iglesia Bautista. Por cierto que nos vamos con una tarea respecto del mensaje, de cómo recibimos la gracia y cómo la entregamos a otros. Por cierto que eso nos hace reflexionar. Solo desearles bendiciones a todos, hermanos y hermanas, quienes nos ven, amigos y visitas. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Gracias. Y finalmente, hermano Ramón, Iris, Felipe, una palabra final también para despedirnos. Agradecemos este tiempo que nos ha dado el Señor para poder compartir y poder entregar nuestra alabanza, nuestra oración a la iglesia por darnos la oportunidad de estar en esta reunión. El tema de nuestro pastor que nos toca a nuestro corazón, permita al Señor que nosotros podamos hacer nuestra parte, que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría para compartir con nuestros semejantes, no solamente con nuestros hermanos, sino que con todo el mundo, y que la paz del Señor siga con nosotros hasta cuando Él venga. Doy gracias a Dios por esta instancia, porque ha sido hermosa el privilegio de poder estar con ustedes y alabar el nombre del Señor. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y ese propósito en este instante quizás lo estamos viendo a través de una pandemia, a través de algo tan terrible que nos ha ocurrido, una experiencia más. Pero este propósito, esta pandemia, tiene un propósito del Señor. Mirémoslos así, para poder que nuestras vidas sean cambiadas definitivamente y podamos adorarle de verdad. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. A todos los que estuvieron compartiendo con nosotros en este servicio, unidos todos, un abrazo, que tengan una excelente semana, bendecida por Él, y sigamos todos recibiendo la gracia del Señor en nuestras vidas, esa gracia sobreabundante, abundante, tremenda, y que también la podemos llevar a los demás. El Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Igual, pastor, un abrazo. Chao. Chao a todos.